Beatriz, que queriendo estar no puede porque está de viaje. Así que ese es el motivo por el que hoy no ha podido venir. En Coruña, como sabéis, estamos en la recta final de los 150 años de celebraciones y eventos. Hemos tenido el viernes una película, más de 100 personas ahí viendo una película acerca, se llamaba El caso de Cristo, que defiende un poco, ya es conocida, ¿verdad? Es una muy buena película. Y también el mismo viernes por la noche había un grupo de jóvenes, de 60 jóvenes, en el local de celebración de Thanksgiving, o sea, de la cena esta de acción de gracias. Y eran jóvenes de nuestra iglesia, con otras dos de Coruña, y bueno, pues hubo su tiempo también de charla, y 3 jóvenes hicieron profesión de fe, de que querían aceptar al Señor en sus vidas, así que esas son buenas noticias. Y el domingo que viene, por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Teatro Colón, estáis todos invitados, estará el coro de Marín, que vale la pena escuchar, ya sabéis que cantan, lo hacen muy bien, tienen muchísimos años de experiencia, y estarán con un concierto de canciones de Navidad. El espacio es bastante grande, así que tenemos que intentar llenarlo. Eso es el domingo que viene a las 7 de la tarde. Bueno, si hablamos de ofrenda, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que viene a tu cabeza si decimos ofrenda o ofrendas? ¿Qué? Dinero. Acabamos de escucharlo hace un momento, ¿verdad? Amable dijo que íbamos a orar por la ofrenda. La escuchamos a lo mejor casi todos los domingos. En otros círculos, también cada año es muy famoso en España, en Galicia, la ofrenda al apóstol, el 25 de julio. También se dice que es una ofrenda. Y bueno, ahí seguro que otros sabéis mejor que yo, pero hasta donde he podido informarme, la ofrenda al apóstol consiste en un dinero que da el gobierno de España a la Catedral de Santiago para ayuda, mantenimiento de los gastos. Y también se refiere a donaciones, las misas también que hacen a los fieles, o algunas donaciones y flores que hacen los fieles en honor al apóstol Santiago. Eso es la ofrenda al apóstol. Y curiosamente ayer, leyendo el periódico, pues también encontré que se hablaba de ese término de ofrenda en una fiesta que se celebró el viernes en Lugo. Era el 25 aniversario de las murallas, conforme eran un patrimonio mundial. Y entonces el periódico me llamó la atención porque decía que había un desfile de tropas y la ofrenda. Y parece ser que es un encuentro entre castrechos y romanos, ese conflicto, y que hacen un desfile y se encuentran los dos, y dice que llegan a un punto que deben desfilar cada uno por un lado alrededor de la muralla, y cuando llegan a ese punto de encuentro, decía el periódico, frente a frente una ofrenda de fuego y laurel sirvió para homenajear a una muralla que ambos pueblos definieron como símbolo de unión, y los dos pueblos renovaban sus votos con la muralla. Así que esta idea de ofrenda está en nuestro mundo, está en nuestro universo, está en nuestras reuniones, pero es bueno que nosotros, desde nuestro punto de vista, sobre todo como creyentes y cuando lo decimos en el culto, entendamos de qué estamos hablando realmente, ¿no? Y de dónde viene eso. Y como todas las cosas, lo importante es ir a los orígenes, a los principios, porque con el tiempo las cosas evolucionan, y volver a los inicios, a los principios de la historia. Y en el libro de Génesis es donde aparece por primera vez, que es un libro también importante para estudiar temas, ir al primer libro de la Biblia, donde se originó eso por primera vez en la historia. Pues encontramos precisamente en el capítulo 4 de Génesis, y voy a leer versículos del 3 al 7, la historia de 2 hermanos que hicieron su ofrenda. Vamos a leerla y luego podemos comentarla. Dice así, Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín
y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Bueno, esta es la primera referencia histórica que tenemos y podemos observar algunos detalles interesantes. Lo primero es que cuando se habla de ofrenda, es una ofrenda al Señor. Dice que a Caín y Abel llevaron una ofrenda al Señor. Así que cuando ofrendamos, tenemos que tener lo primero claro, importante, que ofrendamos al Señor. No se lo estás dando a Antonio, a los ancianos de la iglesia, ni siquiera a la iglesia. Es una ofrenda al Señor. Le estoy dando al Señor. La segunda cosa que podemos ver en esa historia es que una de las ofrendas al Señor le agradó y la otra no. Los dos hermanos se presentaron allí delante de Dios, cada uno trajo lo que podía, lo que disponía. Uno, como criaba ovejas, pues trajo las ovejas, el otro trajo frutos porque era labrador, y resulta que los dos se dirigen a Dios con su ofrenda, pero Dios le agrada una y la otra no. Es cierto que en la Biblia tenemos un resumen muy resumido y no tenemos toda la información de lo que Dios había enseñado a Adán, a Eva, a sus hijos. No sabemos, no conocemos toda la conversación. Entonces tenemos que ir deduciéndolo por lo que leemos y por lo que vemos posteriormente en la Biblia. Pero resulta evidente que Dios de alguna manera les había instruido que los seres humanos debían honrar a Dios y presentarle ofrendas como señal de reconocimiento, de gratitud, porque Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da todas las cosas, y como un gesto de mostrar reconocimiento, gratitud, adoración, pues debían de llevar esas ofrendas. Y también a lo largo de la Biblia vemos que tampoco, y lo estaremos viendo quizá en otro momento, tampoco vale cualquier cosa para Dios, ¿no? Si tú le vas a llevar un regalo a alguien que estás muy muy agradecido y es alguien muy muy importante para ti, pues te esfuerzas, ¿verdad?, en lo que vas a aportar, lo que le vas a llevar. Y cuando Caín se enfada porque Dios no aprobó su ofrenda, no estuvo de acuerdo, entonces Dios le dice: mira, si haces lo correcto, no tienes por qué estar preocupado de que yo no lo vaya a aceptar, ¿no? Y entonces está diciendo que lógicamente Caín no hizo lo correcto. Pero hay algo muy interesante en el versículos 4 y 5, el final del 4 y principios del 5, que es ¿qué es lo que Dios miró? ¿Qué es lo que Dios miraba? ¿Qué es lo que Dios buscaba? Porque claro, realmente Dios no necesita nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, ¿verdad? Dios no necesita dinero, Dios no necesita sacrificio de corderos o frutos o cualquier otra cosa que vamos a ofrecerle. Son gestos que hablan de algo más profundo de nuestro ser. Y me llama la atención ese relato que dice que el Señor miró a Abel y a su ofrenda, a Caín y su ofrenda. Dios no estaba tan interesado en la ofrenda en sí, sino en la persona. Dios no miró solo lo que traían, si era bueno o malo, si era más correcto o más incorrecto, sino que miró primero a Abel y miró a Caín. Y miró a la persona, cuál era su actitud, qué es lo que estaba haciendo. En los evangelios encontramos una historia que también la podemos asociar, que es cuando Jesús está en el templo y había una sección del templo donde había como una especie de grandes trompetas donde se echaban las ofrendas para el templo, que solían ser monedas, y entonces claro, ya estaban diseñadas para que hicieran ruido, para que la gente viera cómo ofrendaban y motivase, y claro, cuando uno echaba muchas monedas se hacía mucho ruido, ¿no? Y el Señor estaba allí con los discípulos, estaba observando aquel cuadro, y dice que vio a una viuda pobre que echaba 2 monedas pequeñas de cobre, es decir, las de menos valor, no era de plata ni de oro, las más pobres. Y sorprendentemente Jesús hace ese comentario que conocéis, que dice que echó más que todos los ricos.
Claro, humanamente la cantidad es importante, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dijo que aquella que echó algo aparentemente sin valor ninguno, echó más que todos los demás. Y luego hace la explicación, da la explicación. Dice, estoy leyendo de Lucas 21, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Así que la ofrenda sí, pero lo importante es lo que está detrás, la motivación, la actitud, lo que estamos expresando con nuestra ofrenda, que expresa nuestra dependencia a Dios, nuestra gratitud a Dios, y Dios realmente está mirando no la cantidad de lo que ofrendamos, sino qué es lo que hay en nuestro corazón. La ofrenda a Dios, lo que podamos dar a Dios, dedicar a Dios, le podemos dedicar no solo dinero, puede ser nuestro tiempo también, ¿verdad? Puede ser nuestro trabajo también una ofrenda a Dios, todas esas cosas pueden caber. Lo que importa es cuál es la actitud, lo que hay en nuestro corazón. En la Biblia leemos la historia del pueblo de Dios, y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, Dios dice algo sorprendente, y dice: no traigáis más vuestras vanas ofrendas. A ver, ¿en qué quedamos? Dios había ordenado que debían de hacer sus ofrendas, porque también el templo tenía que ser sostenido y funcionar, pero llega un punto diciendo: mira, es que no quiero vuestras ofrendas. Y dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad. Y hasta podríamos decir que Dios no quiere cultos. Y hacemos un culto cada domingo, ¿verdad? En Coruña también lo hacemos, todos los domingos hacemos culto. Pero Dios no quiere eso si realmente no hay una actitud en nuestro corazón. La religión no sirve de nada. La vida religiosa no sirve de nada si no es el fruto de nuestra devoción hacia Dios, de que realmente venimos aquí buscando a Dios. El domingo pasado prediqué en Coruña hablando de un tema muy amplio, que estoy dando una serie sobre el Espíritu Santo, y está hablando de la relación con la persona de Jesús. Pero empecé la reunión diciendo, tal vez por si alguien no se da cuenta, aquí en medio de nosotros hay alguien que es muy importante y que debemos ser conscientes que está aquí cuando venimos aquí. Y el hecho de la presencia del Señor, sí, ya sé que lo sabemos, lo damos por sentado, pero quizá nos falte la conciencia de que el Señor está aquí, porque claro, como no le vemos físicamente, pero Él está, y Él está también en nuestras vidas. Ser iglesia es la reunión en torno a Cristo. A mí me gusta cuando las iglesias, la disposición es así más alrededor, ¿verdad? La idea de que Cristo está en el medio. Y Cristo tiene que estar en el medio de nuestras vidas. Ser cristiano es una vida cristocéntrica. Eso es lo que es ser cristiano. Y hablando de esto, entonces, lo importante no es tanto el culto o no culto, la ofrenda o no la ofrenda, sino realmente qué hay en nuestro corazón. Es más, podemos ser, y a veces lo seremos, tal vez muy hipócritas. Y habrá mucha contradicción en nuestra vida. Porque si yo vengo aquí a cantar, y cosas muy bonitas que cantamos, y vengo a ofrendar también, pero si realmente mi corazón está en otra cosa, entramos en eso que dice Isaías, Señor, dice, mira, no vengas, no traigas eso. Qué tremendo, ¿no? Que podemos tener esta doble vida, casi una doble vida, que ante nosotros podemos aparentar, podemos ser muy generosos, podemos cantar con mucho entusiasmo, pero si realmente no es eso el fruto de mi devoción a Dios, de mi gratitud a Dios por todo lo que Él hace y me ha dado, al final a Dios no le podemos engañar, porque Él no solamente ve la ofrenda, no solamente ve nuestras canciones, no solamente oye nuestras voces, Él te está mirando a ti, está mirando mi interior. Y sin duda es fácil, ¿verdad?, centrarnos en lo externo. Tristemente esa es la historia de la religión. La gente cumplir con Dios, ir a las reuniones obligadas, hacer lo que te manda la religión, los preceptos, y olvidarse. Es mucho más difícil el realmente estar consagrado a Dios y dedicar y entregar nuestras vidas a Dios.
Tristemente en la historia de la Iglesia hubo aquellos momentos del siglo XV y en adelante, hasta que luego fue abolido, cuando la gente prefería pagar para obtener indulgencias, pagar para liberarse de ciertas obligaciones y compromisos, porque es más fácil pagar, aunque te cueste, que realmente estar comprometido con Dios. Y la ofrenda es un símbolo de ese compromiso con Dios. Creo que la clave en el sacrificio de Abel nos lo explica en Hebreos capítulo 11, versículo 4, cuando Dios mismo nos da la explicación por qué aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, que Dios estaba viendo lo que había en el corazón de Abel, que en un acto de fe, aunque no entendamos muchas veces las cosas, ¿verdad?, pero por fe las creemos y las hacemos, y Dios declara: este es un hombre justo. No porque fuera perfecto, porque no hay nadie perfecto, pero sí su corazón era un corazón recto. Así que las ofrendas en la Biblia, esta palabra que estamos pensando en ella, hay que ver también que no son exactamente lo mismo que los sacrificios. Las ofrendas eran una cosa, los sacrificios eran otra. En el hebreo es una palabra diferente. De hecho, generalmente las ofrendas en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento solían ser incruentas, no un sacrificio. Podían dar flor de harina, es decir, la harina más fina, la mejor, tortas cocidas, grano de cereales, pan, vino, sal, aceite, incienso, etc. Así que si tratásemos de definir entonces qué es la ofrenda, qué es lo que hacemos cuando ofrendamos, sería dar a Dios algo que Él ha prescrito que debemos de hacer, por un lado buscando a veces el favor de Dios, pues su gracia, su misericordia, pero también y sobre todo expresando nuestra gratitud. Es una manera de decirle gracias. No es así como se hace, ¿verdad? Con los regalos muchas veces le damos gracias a una persona porque nos ha invitado o porque nos ha hecho algún favor, pues le respondemos o expresamos nuestra gratitud por medio de un regalo. Y es un modo también especialmente de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de decir lo importante que es Dios para nosotros. En el Salmo 96, el versículo 8, dice: tributad al Señor, como si fueran los tributos, la contribución, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Y luego dice cómo: traed ofrenda y entrad a sus atrios. Y cuando venimos cada domingo a nuestro encuentro con Dios, como decía el Antiguo Testamento muchas veces, que no hay que venir con las manos vacías, y no estoy hablando del dinero, el dinero es una parte, sino con un corazón que viene a ofrecerle algo a Dios. A veces venimos al culto como espectadores, ¿verdad? Bueno, a ver hoy qué tal, la predicación. No, venimos buscando al Señor y para expresarle nuestra gratitud con lo que podemos ofrendarle, con lo que podemos ofrecerle, nuestras canciones, nuestras palabras y también nuestras ofrendas. Así que otro texto que me gustó mucho, también interesante, está en el libro de Proverbios, en el mismo capítulo que nos leyó Alejandro, el capítulo 3, y un poco más abajo, el versículo 9, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con lo que tienes, con lo que puedes poner a su servicio. Es la manera en que honramos a Dios. No, como decía, creo que era una obra de Shakespeare, ¿no?, que decía, lo decía en inglés, pero voy a decir ahora en castellano: palabras, 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 ¿no? No, palabras, palabras. Le honramos con lo que hacemos y con nuestra entrega. En este estudio de las ofrendas del Antiguo Testamento es interesante que había 3 tipos de ofrendas. Esto es un tema muy amplio, también interesante. Pero, y luego al final, espero que nadie se marche, pero por si alguien se marcha, quiero decir que algunas de estas cosas
forman parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y hoy son diferentes para nosotros. Pero ahí hay principios, que es lo que nos interesa. Bueno, pues en el Antiguo Testamento había básicamente 3 tipos de ofrendas. Unas que eran obligatorias, los judíos tenían la obligación de dar esas ofrendas, otras eran voluntarias y luego otras extraordinarias, que podían hacerlas de forma extraordinaria. Obligatorias, ¿cuál era? El diezmo. Del 10% de sus beneficios, los israelitas tenían que contribuir para el mantenimiento del templo, de los sacerdotes, los levitas y todas esas cosas. Y eso era una obligación. En Deuteronomio lo decía claramente: diezmarás fielmente de todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Y tenían todos que ofrendar a Dios el 10%, digamos, de esos beneficios. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Dios pedía eso? Claro, hace falta dinero, porque si tenemos un local hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el mantenimiento del edificio. ¿Cuál era el sentido cuando Dios le pedía a su pueblo que ofrecieran aquellos diezmos? Mira lo que dice Deuteronomio 14, versículo 23. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Dicho de otra manera, es reconocer que si podían cosechar, si podían pescar, si podían cultivar, si podían recibir ingresos, era porque todo viene de Dios. Si Dios cierra el grifo de la lluvia, no hay cosecha. Si Dios no hace crecer las plantas y que los árboles den su fruto, no hay comida. Si Dios no hace que los animales se reproduzcan, no hay animales. Y ya sé que nosotros damos todo por sentado. ¿Alguno de vosotros ha preguntado hoy si al despertar habrá oxígeno para respirar? ¿Verdad? No se nos ocurre pensar eso, lo damos por sentado. Pero tenemos que reconocer que todo, en nuestra vida, todo depende y está bajo el control de Dios. Y por lo tanto, traer esa ofrenda era un reconocimiento de que viene de Él. Otro aspecto también lo dice Levítico 27, versículo 30. Dice: todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es consagrada al Señor. Las ofrendas, dice Números, pertenecen al Señor. Es decir, es una manera de reconocer que todo en la tierra pertenece a Dios. Cuando empezamos esta serie hablábamos de eso, ¿no? Y recordamos el Salmo 24, que dice: del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella, todo pertenece a Dios. Y nosotros no somos dueños de nada. Eso lo he repetido varias veces. No somos dueños de nada, estamos aquí de prestado. Y todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos es gracias a Dios. Y si realmente tenemos esa conciencia, va a despertar en nosotros el sentido de la gratitud, de que el Señor merece todo. Y cuando nosotros honramos a Dios, Dios también nos honra a nosotros. Es otro principio bíblico, que cuando nosotros damos a Dios nuestro tiempo y damos lo que sea que podemos dar a Dios, Dios también lo recompensa en bendiciones. Y bueno, las leyes eran muy interesantes. Esos son temas que llevan mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay cosas muy curiosas, porque algunos querían hacer un trueque, ¿no? Un cambio. Dice: es que no me va bien darle el corderito a Dios, lo puedo cambiar por otra cosa. Y es muy interesante que Dios en la ley, en Levítico 27, decía que sí, que se podía hacer. Pero si hacías eso, tenías que añadir la quinta parte, es decir, un 20%, para que nadie anduviera dándole a Dios lo que no, buscando su propia comodidad, ¿no? Que si realmente quieres un cambio, bueno, pues te va a costar más, porque esto son cosas serias. Y luego ya en la tierra prometida, cuando ya se establece Israel como nación y viven lejos de Jerusalén, algunos viven en Jerusalén pero otros viven lejos, pues sí que podían vender ese corderito y traer el dinero, porque no lo podían traer todo el camino, y comprarlo en Jerusalén y celebrar allí en la presencia de Dios. Bueno, esto es un resumen de lo que eran los diezmos, eso de apartar el 10% de tus ingresos para ofrendarlo a Dios. Luego estaban las primicias. Las primicias eran los primeros frutos, la primera cosecha, cuando ibas a cosechar. Y está en Deuteronomio 26, y decía que eso primero que uno cosechaba le pertenecía a Dios y lo tenían que llevar.
Es muy interesante la lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 26, porque incluso les decía algunas palabras que debían decir cuando llevaban la ofrenda. Y de modo resumido, lo que tenían que decir cuando traían su ofrenda era que reconocían que sus padres habían sido errantes, porque habían estado por el desierto, que luego habían sido esclavos y que Dios había oído su clamor y los había sacado y llevado a una tierra que emana leche y miel. El reconocimiento de que Dios había transformado sus vidas. Y no es lo mismo que hacemos nosotros en nuestro culto. Reconocer que antes éramos unos esclavos, que antes estábamos perdidos, que el Señor nos sacó, que el Señor nos perdonó y el Señor nos ha traído a un nuevo reino, el reino de los cielos, y ha escuchado nuestro clamor y nos ha salvado. Y ahí traían entonces aquellos primeros frutos como señal, testimonio de que Dios lo había hecho. Entonces era un momento de adoración, de expresar a Dios la adoración. Y luego había también otra ofrenda que tenía que ser proporcional a los beneficios, que eran las 3 grandes fiestas. Los judíos tenían 3 grandes fiestas y al presentarse para la fiesta, que era una celebración delante de Dios, pues tenían que llevar sus ofrendas. Dice Deuteronomio 16, versículo 16 al 17: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Como veis, cada vez que se presentaban delante de Dios, algo hay que llevar. ¿Qué vengo yo a aportar? ¿Qué vengo yo a traer en señal de gratitud? Y estos eran para los israelitas, y vuelvo a decir que nuestra situación ahora es un poco diferente, pero los principios sí son importantes. Era tan obligatorio que en algún momento de la historia Dios acusó a los que no lo hacían de que estaban robando a Dios, que robaban a Dios. En Malaquías lo dice, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y entonces hablaba ahí de que las consecuencias de no traer esas ofrendas que eran obligatorias sería la maldición, y si las traían, tendrían bendición. Eso está en el libro de Malaquías, capítulo 3, y habla de eso, ¿no? Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador, es decir, al que podía estropear la cosecha, y seréis una tierra de delicias. Así que está enseñando esa idea, ¿no?, de que dar a Dios lo que le pertenece a Dios, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra energía, tenemos que aplicarlo a todo eso. Si lo hacemos, tiene bendición, Dios bendice, y si no, pues tenemos riesgo de que nos ocurran otras cosas, ¿no? El pueblo que robaba a Dios, sabéis la historia, terminaron en desastre como nación, por no darle a Dios lo que le pertenece. Y a veces nos puede ocurrir que entre dar a Dios o hacer otra cosa, pues a veces nos resulta más cómodo no darle a Dios lo que tendríamos que darle, pero no pensamos en las consecuencias, porque si todo viene de Dios, si todo depende de Dios, tiene consecuencias. ¿Qué es lo que hacemos si le damos a Dios primero confiando que Él nos dará lo que necesitamos, o pensamos buscar nosotros la vida y después vienen las consecuencias de lo que dice ahí, de no haber dado a Dios lo que le teníamos que dar? Y yo creo que, y estoy convencido, que en la medida que nosotros le damos también a Dios lo que le pertenece, Dios también bendice tu vida, y en todos los aspectos, incluido también el material. Dios puede darte un mejor trabajo, Dios puede hacer que el jefe te suba el sueldo, Dios puede hacer que tengas una mejor pesca, una mejor cosecha, o que si eres un vendedor, que vendas más. Dios mueve y controla todas las cosas. Y yo estoy convencido que es así, de que cuando damos a Dios lo que
le corresponde, ponemos a Él en primer lugar, Dios también se ocupa de bendecirnos en esas otras áreas. Otra manera de verlo es también esa protección que decía Malaquías. Mira, dice, si vosotros me traéis lo que debéis traerme, reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Y otra manera en que puede ocurrirnos es que si no le damos a Dios lo que le pertenece, podemos tener más problemas económicos, podemos tener dificultades. Y eso ocurrió en los tiempos de Israel y está ahí como un aviso para nosotros. Por eso Proverbios insiste en ese capítulo 3 que leíamos, ¿no?, de honrar a Dios con nuestros bienes, y dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y siempre que hagamos eso, que tengamos que decidir de darle a Dios lo que le pertenece o no, mira lo que está en juego. A veces puede parecernos mucho lo que el Señor demanda de nosotros. Nuestro compromiso con Dios puede ser importante. Hubo una mujer que no tenía hijos y, como toda mujer creyente, oraba a Dios, ¿no?, y le pedía que le concediera tener hijos. Y al final decidió hacer un pacto, un compromiso con Dios, que si Dios le daba ese hijo, ella lo iba a entregar a Dios. Es decir, lo iba a llevar para que sirviera allí en el templo con Elí. Y claro, llegó el día de cumplir con su palabra, ¿verdad? Cuando necesitamos algo, prometemos lo que sea, el oro y el moro. Pero luego hay que cumplir. Imagínate para esa madre, tanto orar por ese hijo. Llegó la hora y tener que ir y llevar a su hijo allá al templo, a Jerusalén, y dejarlo allí con un viejo, y ella venirse para su casa sin hijo. Pero ¿sabes lo que ocurrió en la historia de esa mujer? Después tuvo 5 hijos. Sí, ella entregó al Señor aquel hijo, pero Dios le dio 5 veces más. Dice Proverbios 11, un texto muy interesante, versículos 24-25. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Y hay muchas maneras en que podemos perder. Alejandro habló de que en esos millones de kilómetros no tuviste ningún accidente, ¿verdad? Y es verdad que otra manera en que Dios nos puede quitar lo que no le damos puede ser produciendo un accidente, teniendo una avería, una enfermedad, una pérdida de trabajo, clientes que no nos pagan. Hay muchas maneras. Entonces aquí hay principios, y ahora voy a hacer una advertencia por si alguien está preocupado por lo que digo. Creo que ese es un principio. Cuando damos a Dios lo que debemos de darle, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestras cosas, Dios bendice. Ahora, quiero hacer aquí una advertencia, y es que tristemente muchas personas han llevado a un extremo este principio de que cuando damos a Dios, Dios te va a bendecir. Entonces lo han planteado ya casi como un negocio, de que entonces es como una inversión. Yo invierto y entonces cobro más, ¿no? Y es lo que conocemos como el evangelio de la prosperidad, como si fuera invertir en bolsa, ¿no? Pues entonces yo voy a dar y entonces Dios me va a dar más. Y en resumen, en estos predicadores que lo único al final buscan es sacarle el dinero a la gente, prometiéndole lo que no hay, lo que no es, pues tristemente ellos incluso presumen de sus riquezas. Y dice, ¿ves cómo Dios me bendice? Claro, se la sacan a la gente de la iglesia o no de la iglesia, y después viven en casas lujosas, en coches lujosos, y dice, vivo así porque Dios me bendice. Y aún encima ridiculizan a los que son pobres y les enseñan que son faltos de fe o que hay algún pecado oculto en su vida. Y al final, ¿cómo se sienten esas personas? Culpables, y se sienten pecadores hasta la desesperación. Leí un artículo de una historia de una persona que decía que casi me mata, ¿no? La prosperidad, el evangelio de la prosperidad casi me mata. Así que yo creo que es lícito poder desear prosperar, pero el error ¿dónde está? En que cuando yo doy a Dios, el objetivo sea mi beneficio.
El objetivo de ofrendar a Dios, de todo lo que damos a Dios, no es para que Dios me dé más. Eso es egoísmo entonces. Es por devoción a Dios. Ahora Dios, en su bondad, seguro que cuando yo me comprometo con Dios, Él también bendice mi vida. Pero a veces Dios tiene otros planes. Y por si no lo veis claro, os voy a contar 3 casos muy breves de personas que empezaron a ofrendar más a Dios, pero no con la mente de movidos por gratitud, sino por la mente de que voy a dar más porque así voy a ingresar más, voy a recibir más. Y dice una persona: la primera semana que comencé a diezmar se me estropeó el coche y la reparación me costó 5 veces mi diezmo. Y otra: la primera semana que comencé a diezmar acabé en el hospital. Y otra dice: estuve dando el diezmo con regularidad durante 3 meses y me echaron del trabajo. Era una motivación equivocada. Así que nosotros no estamos aquí para pedir dinero a nadie. Y el Señor no lo necesita, lo puede. Pero sí que nuestra devoción, nuestro amor a Dios, nuestra gratitud a Dios es la que nos mueve a compartir, a dar. Y cuando hacemos eso sinceramente, Dios también bendice nuestras vidas. Pero debemos ofrendar sin esperar nada a cambio. Lo hago porque amo a Dios, no para enriquecerme. Y cuando ofrecemos a Dios, pues estamos dando de lo que Él nos ha dado. Bueno, pues el tiempo creo que es de terminar, como ahora ya es más tarde también, ¿no? Se hace más tarde y no tengo el tiempo de explicaros el resto, pero hemos estado comentando estas ofrendas obligatorias. Y luego fijaos, en Israel había luego las voluntarias. O sea, los israelitas tenían que dar el diezmo, el 10% de sus ingresos, y a la gente eso le parece ya mucho dinero, pues aún tenían después las ofrendas voluntarias, porque se sentían muy agradecidos a Dios y todavía daban más que el diezmo, ¿no? Le iban a presentar ofrendas a Dios. David lo hizo, con eso se pudo construir también el templo. Y los israelitas de esa manera, si te preguntas cuánto ofrendaban, más del 10%. Más del 10%. Y luego las ofrendas extraordinarias. Y todo eso tenían como fin sostener el culto. Los sacerdotes, los levitas tenían que comer, claro, y había que mantener las instalaciones del templo. Y luego otra parte también para los necesitados, pero eso era aparte de las ofrendas, ¿eh? Así que si haces cuentas y piensas cuánto ofrendaba un israelita, mucho dinero. Y a nosotros a veces nos parece mucho. Quiero terminar con lo que anuncié. Todo eso es del Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay algunos cambios importantes. Lo primero es que no necesitamos ofrecer sacrificios a Dios por nuestro pecado, porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Entonces, eso ya no es necesario. Pero sí se mantiene que debemos de ofrendar a Dios y que Dios espera que podamos contribuir a su obra y al avance de su reino en el mundo. Y se mantiene que las ofrendas debe ser una expresión, no son por obligación, son voluntarias. Esa es otra gran diferencia. Ahora no hay ninguna obligatoriedad, no hay una cantidad obligada para ofrendar, es voluntario, lo que tú sientas en tu corazón. Tristemente hay iglesias donde sí que enseñan que es obligatorio el diezmo, todavía están bajo la ley. No, nosotros estamos libres de eso. Ahora, lo que pasa es que ahora mejor si estamos bajo la gracia, en vez del 10 tendría que ser el 20%. No vamos a hablar de porcentajes. Pablo enseña, cada uno conforme ha prosperado debemos de dar a Dios. Y el principio de que cuando damos a Dios lo que le pertenece, Dios recompensa siempre, Dios siempre bendice. Y la generosidad pues debe ser la característica de los creyentes. Y en la medida que lo hagamos, el Señor también nos va a bendecir. Así que bueno, hoy teníamos esta parte un poco más
árida del Antiguo Testamento, pero creo que vale la pena recordarla porque hay principios, verdades que son útiles y prácticas para nosotros. Y nosotros que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, que Cristo murió en la cruz por mí, dio su vida por mí, yo tengo que decirle: Señor, aquí está mi vida y todo lo que tengo es para que tú lo puedas usar, ¿no? Mi casa, mi coche, si puedo llevar a alguien en el coche, si puedo ayudar a una persona, todo eso son ofrendas que podemos hacer. Y si lo hacemos con esa actitud, que es otro principio importante, que lo hacemos al Señor, no le estamos haciendo un favor a la Iglesia, no le estamos haciendo un favor a ciertas personas, lo estoy haciendo al Señor. Y piensa que si haces ese favor a alguien, el Señor lo toma como que lo estás haciendo a Él mismo. Y esas son las ofrendas que el Señor mira nuestro corazón, y que por la fe vamos a hacer esos servicios, vamos a ayudar a otros, vamos a bendecir a otros, y Dios lo tomará como una ofrenda aceptada, ¿verdad? Y Él se sentirá honrado, y nosotros de esa manera honramos el Evangelio, ayudamos a las personas, y las personas verán que nuestra fe no es una religión, sino que nuestra fe es una relación que produce vida y que pues bendice a los demás, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cada uno a ver esta semana: Señor, ¿qué puedo ofrecerte esta semana? Y que el Señor lo multiplica siempre. Siempre el Señor multiplica. El Señor no defrauda a nadie. Bueno, pues muchas gracias.